lectura de lo que has escrito. Creo que tenías que hacerlo porque el título da para muchísimo, ¿no? Y creo que lo has logrado muy bien. Muchas gracias a ustedes que están acompañando al poeta. Muchas gracias a Guille también, con quien comparto la mesa. Yo he preparado un texto para hablar del libro de Abraham, que en este caso firma como Aragón Mafra, y le he titulado Atrapar la luz. Un cálamo deja de ser objeto cuando se plasma en el papel como un signo que se transmuta en la escritura. El cálamo será la vía que el poeta utilizará para hablarnos de las distintas maneras de decir y nombrar las cosas. Será la forma en que nos conducirá de la sombra a la luz o de la luz a la sombra. No bastará un solo cálamo para escribir los sucesos que conforman la vida humana. En este caso, en este libro, Aragón Mafra toma el cálamo para atrapar la luz, para hacerla surgir de la sombra, porque en los momentos históricos que nos muestra en su obra titulada Cálamos de Luz, la oscuridad se yergue y se corona, por lo que es necesario que el día y con él el sol derrumbe ese reino y nos devuelva la claridad del mundo. Para que el cálamo funcione y comience a descubrirnos lo humano que somos, se necesita una invocatoria, donde no solo la fe se requiere para lograr ser y se ponga a prueba. Se debe invocar la luz desde la sombra de la sombra, así nos los dice Mafra, porque como Remedios Varo pensaba, de la oscuridad nacerá la luz. Hecho el ritual, Mafra nos prepara para adentrarnos en los hálitos terrenales a través de un epígrafe de Juan Bañuelos que dice: sucio de humana noche en que he caído, rompo todos los pronombres para tenderme en el día óseo de mi plenitud. Se cierra la cita del epígrafe. Así, el autor nos instala ante la escritura primigenia, la que se ha escrito en el barro, para tratar de encontrar nuestro paso por la tierra. Entonces, somos flamas apenas perceptibles, otras enredaderas eléctricas, y buscamos hermanarnos con las estrellas, tal vez para que con esa luz logremos saber a qué sabe no solo el aire, sino las demás cosas y vivencias que son parte de nuestra existencia. Nos dice Mafra que sin la luz somos huérfanos, pero a la vez la luz nos hace desdichados porque nos coloca ante la realidad. Una realidad donde se derrumban los dioses, donde impera la rabia, y el que vive tiene el espíritu empobrecido. Solo el canto de las aves que le incrustan joyas al aire nos salva, porque esas joyas son los sonidos por medio de los cuales podemos alcanzar el impulso para reconocernos a través de la escritura del poeta. Luego de cruzar los hálitos terrenales, el autor nos conduce hacia una taberna de pájaros. Y es justo porque el cálamo surge y es posible de la pluma del ala de un ave. Al ser tratada, se podía llenar de tinta y con ello el ser humano pudo plasmar sus ideas. En esta taberna, los pájaros son el canto y la mudez no está en las piedras, sino en los hombres que no se atreven a traspasar el umbral de la sombra. En esta taberna de pájaros, el poeta metaforiza las manifestaciones humanas, por eso al vacío le llama alondra, los seres humanos gorjean, es decir, cantan, e incluso se recurre a la antigua frase de «me lo dijo un pajarito», y la voz poética nos dice que confía en los pájaros, tal vez porque desde la antigüedad, sobre todo en Grecia y Roma, se creía que las aves eran las portadoras del futuro, las encargadas de llevar las buenas noticias, pero también las malas. En lo que respecta al apartado que se titula Lamentaciones, me parece que el autor nos traslada a sus duelos, a un dolor que suelta a través de caminar por las calles y observar lo cotidiano.
Aquí el gallo, quien abre su canto a la primera luz del día, también representa el paso de los años, el paso de los amigos que se han ido, el paso del ser mismo que se pierde en los espejos e incluso en el reflejo de una lágrima. Las aves no dejan de estar presentes en cálamos de luz, y Mafra no podía dejar fuera al cenzontle, ese pájaro de 400 voces del que habló Netzahualcóyotl. No podía dejar de mencionar los antepasados prehispánicos que cantaron a la naturaleza y a las batallas. No podía escapar el árbol nombrado como la jacaranda, los ríos, los bosques y las ciudades derruidas. Mafra juega con algunas palabras de origen prehispánico y las vuelve verbo. Por eso, Yemayá, Chalchihuitlicueaba, que no es otra cosa tal vez que verla jugar con el agua. En este apartado, el camino del cenzontle, los ríos adquieren importancia porque son portadores de viejas canciones, de sonidos, o como dice el epígrafe de Montes de Oca, uno anuda largos ríos para medir el universo. Se cierra la cita del epígrafe. O bien, si seguimos el camino del cenzontle, encontraremos la mejor forma de nombrar lo que vemos y sentimos. Al final de este libro, debemos cruzar el umbral de la sombra. En este momento del libro es el poeta el que nos alumbra con su palabra, es quien nos da cuenta de lo que hemos de encontrar en su escritura, es quien nos dice, por ejemplo, que cualquier hogar es el fuego mismo, o que al igual que él, debemos escupir los clavos y soltar las astillas, es decir, debemos siempre buscar la libertad, que todos nuestros actos sean eso, actos de libertad. Luego de cruzar el umbral, el poeta, quien funge como una especie de Virgilio, nos hace llegar a las piras de música, no al infierno de las dudas, ni al de la ceguera en la garganta. Comienza una fiesta donde las larvas de la palabra dejan su chispa, la fortuna se vuelve ave y llega con sus muchos picos, arriba la alondra y la golondrina, la obsidiana, los guijarros, el agua y la lengua se juntan para que el poeta nos hable de la fila de milagros en el andar de las hormigas, o para decirnos un árbol, pájaros queridos, es una nube de flores. En adelante llorad como los árboles que llueven. Y este verso me recordó mucho también a lo que propone Vicente Huidobro en su ars poética, que dice: ¿por qué cantáis la rosa, oh poetas? Hacedla florecer en el poema. No en vano Aragón Mafra dedica el poema Cálamos de Luz a quienes con sus plumas rajan la noche. Es decir, a los que nos gusta escribir poesía, no sé, narrativa, que sabemos de lo que se trata esto. Algo a resaltar es la influencia que el autor tiene de algunos poetas mexicanos, y la más notoria, al menos para mí, es la del poeta Max Rojas. Se nota muchísimo el tono, la influencia de Max Rojas en este poemario. Se agradece que Abraham Pérez Aragón, quien hoy firma su libro como Aragón Mafra, reinvente la palabra, escarbe en los sonidos y nos traiga otros nuevos, que se valga de la metáfora y otras figuras literarias, porque eso nos permite tener un cúmulo de lenguaje rico y de verdad gozable. Por ejemplo, cito unos versos: y mi corazón es un desierto blanco, donde cruzan huestes de obsidiana y serpentean ajolotes de lava entre las más hermosas canciones. Otro ejemplo: a Tezcatlipocado, el niño Elegua soñaba. Y bueno, pues es lo que puedo decir del libro de Abraham. Me ha gustado muchísimo y vuelvo a decir, se agradece porque es un poeta que escarba y escarba en esto de la palabra, y creo que es una tarea bien difícil. El poeta debe seguir escarbando hasta encontrar una nueva forma de nombrar lo que ya se ha dicho, y me parece que Aragón Mafra lo ha logrado, ha hecho ese trabajo.
como vuelvo a repetir, muy difícil, pero que es un compromiso que debe adquirir el poeta que se quiere dedicar a la poesía para entregarle al lector un trabajo de calidad, una poesía de altura, y creo que ahora Aragón nos lo ofrece en forma de libro. Muchísimas gracias.